Bueno, estamos con la doctora Célica Menéndez. Ella es psiquiatra infanto-juvenil y docente de la Universidad Nacional de San Martín. Hola, Célica. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos. Estamos con Catalina aquí para aprender un poquito sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Está bien? Sí, perfecto. Trastorno Perfecto. por déficit de atención con hiperactividad. Exactamente. Bueno, y entonces, o conocido como TDAH, que por ahí muchos ven esa sigla y no. Exacto, porque se usa la sigla, también a veces conocido como ADD. Esa es una sigla que hemos heredado del inglés en realidad, Ajá, ¿eh? está bien. También algunos lo Y conocen por esa sigla. está bien. Y bueno, entonces cuéntenos, en realidad esto es un trastorno que sufren los niños. Exactamente, en realidad lo sufren los niños y lo pueden seguir sufriendo a lo largo de la vida, pero sobre todo tiene impacto en la vida escolar, con lo cual la etapa más importante donde se manifiesta y donde causa problemas es en la etapa de primaria y secundaria de los niños que lo padecen, ¿no? ¿Y qué sería en sí el trastorno? En realidad el trastorno tiene como tres grupos de síntomas cardinales. Uno es la desatención, o sea, son niños que tienen problemas para concentrarse, niños que en general no solamente no prestan atención a la maestra mientras da una consigna, sino que además no pueden completar sus tareas, en el cuaderno se ve frecuentemente las tareas incompletas, cuando llegan a casa nunca tienen la consigna para realizar los deberes en casa, con lo cual la mamá tiene que estar llamando a otras madres para preguntar cuáles eran las tareas para el hogar. Son chicos que pierden los útiles escolares, pierden el guardapolvo o parte del uniforme, porque son sumamente distraídos. Entonces hacen las cosas como si nunca estuvieran demasiado atentos a lo que están haciendo. Es más, en algunos niños cuando esto empieza, los papás sospechan que no escuchan bien porque no responden a la consigna de los padres. Los padres dicen, le hablo y parece que no me escucha, pero en realidad es como que estuvieran prestando atención a otra cosa o no prestando atención a lo que se les dice, ¿no? Célica, Esa es disculpe. una Sí, parte no, de los está bien. síntomas. Porque te Hay iba, otras dos, hay claro, otras porque dos por ahí partes. uno tiene hijos que por ahí son como, uno dice, ay, qué colgado que es, y debe haber algo que diferencia el típico chico distraído o colgado o que tiene poco interés con estos chicos, pero supongo que ahora viene la segunda parte de. Bueno, suelen tener muchos de ellos hiperactividad, por esto en otra época se les llamaba niños hiperkinéticos. Quiere decir que son inquietos. Inquietos es, se levantan del banco en el aula, molestan a otros chicos, o se mueven directamente en el asiento en el cual están y sacuden las piernas, o golpean con uno de sus útiles sobre el escritorio. Están en un constante movimiento, algunos dicen como si tuvieran un motorcito. Son niños muy inquietos. Y tienen un tercer rasgo importante, que es la impulsividad. Esto como lo vemos en la escuela, y son los chicos que contestan antes de que se termine de hacer la pregunta, no pueden esperar turno, están hablando siempre ellos y son ellos los que responden primero, a veces sin saber qué es lo que se está preguntando, porque como no terminan de escuchar la pregunta, a veces contestan lo que se les viene a ellos a la cabeza y no exactamente lo que la maestra interroga. Al ser impulsivos pueden invadir por ahí el espacio de otro chico, dibujarles la hoja, sacarles los útiles, pueden llegar a ser molestos, digamos, Claro, con sus pares. claro. Y esto lo tiene que evaluar la maestra que está al frente o y en conjunto con alguien más o cómo se puede detectar esto, este trastorno. Sin duda, la primera que detecta esto es la maestra, porque la maestra tiene un buen muestrario estadístico. Una maestra que tiene 30 niños de segundo grado sabe cómo funciona un niño de 7 años. Quiere decir que cuando
uno o dos niños de su aula tienen un comportamiento claramente diferente o excesivo en algunas conductas que son habituales en los chicos, la maestra se va a dar cuenta. Yo siempre digo que cuando la maestra dice esto se aleja de la normalidad, es porque se aleja de la normalidad, porque la maestra tiene una idea muy cabal de lo que es normalidad. Tiene siempre 30 niños de la misma edad para comparar. Célica, y cuando... Después que la Sí. maestra lo detecta, por supuesto, podría solicitar la consulta, y la consulta se puede hacer en principio con el pediatra, porque hay algunas patologías clínicas que el pediatra debe descartar. Que el niño tenga una patología neurológica, esto sí tiene otros hallazgos aparte de la distracción, ¿no? O que pueda tratarse de un niño que pueda tener algún desorden de las hormonas, el caso de los hipertiroidismos, que también son sumamente irritables e inquietos. O sea, el pediatra es un consultor insalvable, digamos. Yo diría que es el primer interlocutor de la familia luego de la escuela. Y el pediatra seguramente va a hacer la derivación al profesional que le parezca más especializado en este tema. No en todas partes hay psiquiatras infantojuveniles, sí hay neuropediatras en muchos lugares, o sea que la consulta se puede hacer con el neuropediatra o el psiquiatra. Y, por supuesto, tanto el neuropediatra como el psiquiatra van a pedirle a la psicopedagoga que evalúe la atención de estos niños, porque hay test específicos para evaluar la atención. Porque una cosa es un niño que no presta atención porque está preocupado por algo, tal vez su mamá acaba de tener un bebé y entonces él está preocupado de que en casa quedó la mamá con ese hermanito, o está preocupado porque los papás tienen problemas conyugales y él es espectador de discusiones y por eso no presta atención. Y otra cosa muy distinta es un niño que no presta atención porque no puede prestar atención más allá de los problemas circunstanciales que tenga en la casa o en el colegio. Célica, y una vez diagnosticado correctamente que sí, que es un trastorno de atención con hiperactividad, este tipo de trastorno tiene una base genética, hormonal, se trata a través de medicación o a través de un tratamiento psicopedagógico. Bueno, esta es una gran pregunta y seguramente en esta habría respuestas controversiales según a quién se lo pregunte. Yo te voy a decir lo que pienso yo. Sí, perfecto. Para mí como muchos de los trastornos de la conducta en los niños, tiene una multicausalidad. Quiere decir que no se puede hablar de una sola causa. En la mayoría de los niños que llega a producirse esta sintomatología vamos a tener seguramente más de una explicación. Por supuesto, en muchos casos se ve mucho la influencia de lo constitucional, o sea, de lo biológico. ¿Cómo lo vemos? Y de pronto es una familia donde hay varias personas que tienen déficit de atención e hiperactividad. Por ahí, en el caso de mis pacientes, a veces el papá me dice, pero yo también era así. Claro. Y me describen una situación idéntica, o sea, hay cierta carga hereditaria, pero no en todos los casos se explica por la carga hereditaria o por cuestiones biológicas. Por supuesto, los niños que han tenido algún antecedente como en torno a su nacimiento, por ejemplo, prematurez, asfixias, tienen más aparición de los trastornos por déficit de atención que la población normal. Ahora, hay causas psicológicas, es decir, existen razones que tienen que ver con la crianza, con el tipo de vínculo, con el clima que se vive en la casa, por supuesto que sí. Lo más probable es que todos estos factores concurran al efecto final, que es la conducta del niño. No se puede decir que ni solo es biológico, ni solo es psicológico, ni solo es vincular, no tiene que hacerse ninguna generalización. Cada niño es único y en cada niño seguramente vamos a encontrar o que tiene antecedentes perinatales que lo pueden justificar,
o que tiene problemas dentro de una familia caótica o donde hay mucho conflicto, o que es un niño muy sobreestimulado por algún motivo, a veces tiene varios hermanos más grandes y entonces vive en un estado de excitación constante. Hay muchísimas causas que podrían explicar el trastorno por déficit de atención. De todos modos, lo que sí vale la pena señalar es que los tratamientos tampoco son universales. Claro. Conviene evaluar a cada niño. Cuanto más alta es la explicación biológica del trastorno en ese niño, más está indicada la medicación. Claro. Pero la medicación nunca debe ser un tratamiento único. O sea, los niños que van a ser tratados con medicación también tienen que tener por lo menos tratamiento psicopedagógico. Porque la medicación, por empezar, no resuelve la totalidad de las horas del día de un niño. Como mucho resuelve el horario escolar. Claro. Es una medicación de una corta vida media, con lo cual como mucho resuelve las horas que el niño está en la escuela. Entonces, para que justamente se pueda modular su conducta o para que pueda hacerse extensivo al horario de hacer tareas y demás, es importante que cada chico conozca que esto le pasa, se dé cuenta cuáles son sus fortalezas, en qué se puede apoyar, si es en su inteligencia, si es en su memoria, si es en su habilidad motora, si es en su habilidad social, pero cada niño tiene que aprender con qué se puede desempeñar mejor para compensar su desatención, y eso lo hace la psicopedagoga. Así que lo mínimo que un niño necesita es el tratamiento psicopedagógico, ese Claro, es el requerimiento mínimo para su tratamiento. Luego se podrá agregar la medicación, no en el 100% de los casos, en algunos casos donde lo evalúe el neurólogo o el psiquiatra infantil, y en algunos casos se puede necesitar un tratamiento psicológico, si hay muchos factores emocionales, se puede necesitar un tratamiento de orientación a los papás, claro. Si los papás no saben mucho cómo manejar un niño con esta moda, con esta forma de actuar. Es como que lo ideal es evaluar cada caso en particular. La medicación es efectiva en el 70% de los casos. Esto es una efectividad muy alta para la medicación. Con lo cual, uno se pregunta, ¿vale la pena privar a un niño de la medicación que puede ser tan efectiva cuando el niño está teniendo grave fracaso escolar, repitencias, está excluido por el grupo, por su conducta? Y yo creo que es una pregunta ética importante, porque la medicación no tiene mayores efectos adversos y puede cambiar mucho la realidad del niño en la escuela. ¿Y la medicación debe continuar? O sea, ¿son chicos que después o sea, deben seguir ingiriendo esta medicación de por vida? O, No, no o en sea, llega un absoluto. momento de su La, desarrollo que se corta esa medicación. Exactamente. Hasta hace poquitos años nosotros nos limitábamos a usar la medicación solo en la etapa escolar, o sea, primaria y secundaria como mucho. Lo cierto es que muchos chicos, cuando van avanzando en su adolescencia, empiezan a tener menos necesidad de la medicación. O sea, muchos chicos, una vez que van alcanzando su madurez, alrededor de los 16, 18 años, empiezan a tener menos desatención y a estar más organizados en su conducta. Claro. Existe un porcentaje de personas que van a seguir siendo distraídas, despistadas toda la vida. Claro. Ahora, esa distracción y ese despiste puede ser mucho menos importante en el adulto porque primero se conoce y logra muchas compensaciones. Qué sé yo, anotarse las cosas que se puede olvidar, por ejemplo. Pero también porque la vida que no es académica, o sea, cuando una persona trabaja pero ya no estudia, tampoco tiene las mismas exigencias en cuanto a la atención, por lo cual muchas de estas personas pueden vivir de adultas, aunque sigan siendo muy distráctiles, sin medicación. Existe un muy pequeño porcentaje de personas
que han seguido siendo muy distraídas, con mucho impacto en su vida cotidiana, pierden las llaves de su casa, dejan la llave puesta del lado de afuera, dejan la llave puesta del lado de la puerta del auto, pierden los celulares, pierden cosas importantes. Bueno, probablemente esa persona quiera seguir recibiendo una medicación en su vida adulta. En ese caso la medicación es otra que la que se usa durante la infancia y la etapa escolar. O sea, esa persona puede tener un tratamiento farmacológico, generalmente es la misma persona la que decide que vale la pena medicarse, y el tratamiento farmacológico de todas maneras es levemente distinto. Célica, una última pregunta para ir cerrando. Si el chico no es diagnosticado, uno va con la madurez de la persona, ¿esto se puede ir disminuyendo? Lo acaba de decir, perdón. Sí, va no entendí esa parte, por eso. No, pero igual me viene bien tu pregunta para aclarar algo. O sea, que si nunca fue tratado en nada... Exacto, cuando alguien no fue tratado, sí. ¿cuál va a ser la historia natural de esta enfermedad? Los chicos que no son tratados, por supuesto, tienen un índice de fracaso escolar muy alto, sí. tanto por lo académico, como aún los niños muy inteligentes, donde no tienen el fracaso académico, tienen un fracaso en su inserción social, porque a veces son insoportables en su conducta. Claro. Sí, con lo cual los docentes realmente no se los bancan mucho, porque son chicos muy inquietos, muy difíciles, a veces se suma también que son muy oposicionistas. Claro, entonces el destino de su vida escolar va a ser bastante complejo. Por otro lado, está descrito en trabajos multitudinarios que cuando alguien no recibe tratamiento en la adolescencia temprana, tiene mucho más alto riesgo de tomar conductas de riesgo, entre ellas, por supuesto, de probar con las sustancias psicoactivas, o sea, con la droga, con las sustancias ilegales, por ser tan impulsivos. Son chicos que claramente tienen más riesgo de por ahí de juntarse con grupos más difíciles y de incurrir más rápidamente en conductas de riesgo. Y en las chicas incluso los embarazos adolescentes. O sea, es un grupo de chicos que sin tratamiento seguro que va a tener una vida más complicada y una calidad de vida más pobre. Está bien. Bueno. Lo que se le critica a la medicación, que es una medicación buscada por ahí como por los consumidores de drogas, y entonces hay gente que piensa que causa adicción. Yo siempre hago esta reflexión: el efecto que le causa esta medicación a un chico con déficit de atención es exactamente opuesto al que le causa un adicto. Claro. Por eso mismo es que ningún chico con déficit de atención tiene ganas de usar esta medicación como droga estimulante, porque en ellos no tiene efecto estimulante. Claro. Claro. Así que ese riesgo los mejoradores cognitivos. ¿Cómo? ¿Son los mejoradores cognitivos? No, esta es una medicación que es muy específica sobre la atención, es el metilfenidato, es una medicación que farmacológicamente es un estimulante, por eso es buscado por los adictos, pero en los niños con déficit de atención no tiene efecto estimulante, tiene un efecto todo lo contrario, de favorecer que se concentren, focalicen en actividades, estén más quietos, estén más reflexivos, o sea que justamente lo opuesto de los efectos que le producen a alguien que la busca como estimulante. Los mejoradores cognitivos no conocen, mejor dicho, no existen. Existe alguna sugerencia que algunos complejos vitamínicos que son esenciales para la neurona podrían mejorar en algo el rendimiento neuronal, pero esto no está comprobado. O sea, no existen medicaciones que hagan a las personas más inteligentes. Eso no existe. No existe. Perfecto. Bueno, Célica, le agradecemos mucho este ratito que nos ha dado y quedamos en contacto para futuras entrevistas. Por supuesto, cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. Estuvimos con Célica Menéndez, psiquiatra infanto-juvenil, docente de la Universidad Nacional de San Martín.